¿Eres de los que soplaba el cartucho de la Game Boy cuando el letrero salía borroso y el juego no tiraba? ¿De los que disputaron largos combates con las pilas de la consola bajo mínimos, con el miedo constante a que la consola se apagase y se perdiera todo tu progreso? ¿O de los que solo podían jugar por la mañana por falta de luz? Y la respuesta es sí, los videojuegos ocupan o han ocupado un lugar importante en tu corazón. Y pocas cosas pueden haber en este mundillo más interesantes que echar la vista atrás y presenciar de dónde vienen esas joyas que hoy jugamos. Especialmente en un universo tan mágico e inmenso como Pokémon. Y es que para comprender del todo qué es Pokémon, cuál es su verdadero significado, nunca está de más mirar atrás y preguntarnos de dónde viene. ¿En qué punto un día nació un sueño? 1989 sería un año para recordar por emblemáticos eventos como la caída del muro de Berlín y la disolución del telón de acero y otros no tan afortunados como el nacimiento de Dakota Johnson. Por suerte, fue también el año del lanzamiento a manos de Nintendo del dispositivo que haría por fin posible el sueño de disfrutar de una experiencia real de videojuegos en la palma de nuestra mano. Nace la Nintendo Game Boy. En una época caracterizada por una brutal competencia en el sector, el pequeño retoño de Nintendo fue capaz de abrirse paso y sobreponerse a la competencia, con una tecnología sorprendentemente práctica y asequible. Una gran revolución. 5 días después del lanzamiento de Game Boy entran en escena unos hasta el momento desconocidos Satoshi Tajiri y Ken Sugimori, que darían el paso de convertir su autopublicada revista cutre de videojuegos en una desarrolladora de videojuegos con todas las de la ley, y comenzar a abrirse paso en este mundillo. Ve así la luz Game Freak. Game Boy fue concebida originalmente para juegos casuales de acción y puzzles, pero no, un día un tal Final Fantasy Legends llega a callarle la boca a todo el mundo y demostrar cómo un RPG podía brillar en una consola como Game Boy. Hecho que no se le escapó a Tajiri, mostrándose extremadamente interesado en las posibilidades de conexión de la consola. Precisamente la idea de conexión, interacción, intercambio fue el comienzo de todo. Comienza a materializarse el concepto de un mundo abierto, lleno de mágicas criaturas que pueden atraparse en diminutas cápsulas. Comienza el proyecto Capsule Monsters. Debido a problemas de copyright acabaría bautizado como Pocket Monsters o monstruos de bolsillo, haciendo referencia a que las pequeñas cápsulas eran fácilmente transportables. A Occidente finalmente nos llegó Pokémon. Algo bueno tenía que tener el copyright. En el concepto de bestias transportadas en cápsulas es evidente la influencia que tuvieron las famosas cápsulas Gashapon, así como la por entonces popular serie Ultraman. La influencia de esta segunda perduraría en el diseño de ciertos Pokémon, pudiendo encontrarse incluso algún guiño en la saga. En el proyecto Capsule Monsters, como es habitual en estos casos, se trataba de asentar las bases de lo que debía ser el producto final. Las ilustraciones y anotaciones de este tienen un gran valor, aportando mucha luz al asunto y dejando entrever datos de lo más interesantes. Simplemente la portada del proyecto resulta ya de gran interés. En ella vemos lo que podría ser el germen de la mítica entrada de las posteriores ediciones roja y verde. Los dos misteriosos Pokémon que hacen aparición son difícilmente reconocibles. En el caso del Pokémon de la derecha podríamos estar delante de una prematura versión de Feraligatr. El de la izquierda guarda similitudes con Tyranitar, o incluso con Gengar, lo cual daría fuerza a la teoría de que esta portada inspiraría posteriormente a la intro de las ediciones finales. Sabemos de la mano de Tajiri que contaban con aproximadamente 200 monstruos frente a los 151 que se incluirían finalmente en los cartuchos. ¿Quién sabe cuántos Pokémon diseñados hay realmente a día de hoy? Según Sugimori, los primeros Pokémon diseñados fueron Raidon, Clefairy y Lapras. Podemos ver claramente diseños prematuros de Raidon y Lapras en estas reveladoras ilustraciones, que trataron de transmitir ese espíritu de convivencia y cooperación entre entrenadores y Pokémon que trata de transmitir la saga. Otro aspecto fundamental en el desarrollo del juego fueron los combates entre entrenadores. En esta ilustración hay varios puntos a destacar. Haré gala de mis nulas dotes en el japonés para decir que el título de la imagen es Gousu vs Yadon, nombre japonés de Gastly contra Slowpoke, aunque vemos que claramente se trata de un Slowbro y yo sinceramente veo a un Koffing usando explosión, como apoyaría la pose del primer entrenador, pero en fin. Por otra parte vemos al otro entrenador utilizando un látigo, elemento que se conservó incluso en las primeras ediciones, en Domadores, Rockets o incluso Sabrina.
Por ende, podemos deducir que la idea primitiva de los Pokémon se correspondía a criaturas más salvajes, con aspecto de dinosaurio en muchos casos, y difíciles de criar. Otra idea descartada relacionada con esto mismo fue las tiendas de Pokémon, en las cuales podíamos comprar Pokémon a cambio de dinero. En el dibujo vemos a Pokémon encerrados en jaulas y botes. Señor, me llevaré este. Lapras, no sé si eres lo suficientemente hábil como para manejarlo, chico. Probablemente la idea fue desechada por riesgo a causar controversia y por una tendencia a considerar a los Pokémon como compañeros más que mascotas. Lo más parecido que nos encontramos en las versiones finales se da en el casino, en el cual se intercambian distintos Pokémon dependiendo de la versión por fichas que se consiguen en la máquina tragaperras. Otro hecho similar es el individuo que nos vende un Magikarp al pie del Monte Moon. La ficha Pokémon en su diseño prematuro muestra también ciertas diferencias con la final. Una de las más destacables es que junto con los clásicos medidores de ataque, defensa y velocidad habría también uno de inteligencia. Otro dato curioso es que en la ficha del Pokémon habría también un apartado que medía su valor monetario. Esto, unido al tema de comprar Pokémon, demuestra que en un principio Pokémon iba a ser mucho más oscuro y sin duda a dar bastante más protagonismo al dinero del que se le dio finalmente. En una entrevista, Sugimori menciona que originalmente los entrenadores iban a poder intervenir en la pelea, idea que se desechó ya que restaba sentido y fuerza a la máxima de captura y entrenamiento Pokémon. En este otro dibujo presenciamos un combate entre lo que parece ser un Blastoise y un Staryu que muestran un aspecto algo distinto. Como curiosidad interesante, los centros Pokémon fueron originalmente concebidos como hoteles. En ellos, los entrenadores tendrían la ocasión de tomar un respiro y charlar con otros entrenadores. Curiosamente, el hotel de Ciudad Azulona, en las versiones finales, comparte tileset con los centros Pokémon e incluso tiene un PC invisible en el lugar correspondiente. Este PC fantasma, juntamente con el de Silph S.A. y el de la casa del jugador, son los únicos PCs que nos encontramos en toda la aventura fuera de un centro Pokémon. Asimismo, el intercambio de Pokémon, como una de las ideas que más fuerza daba al proyecto, también estaba muy presente, como prueba esta escena en la que un entrenador trata de convencer a otro de que le cambie un Pokémon, al parecer con poco éxito. Existe incluso un storyboard que refleja cómo funcionaría el intercambio mediante cable Link. En el detalle que le dieron a esto se refleja la importancia que querían darle los creadores a esta faceta del juego. Así como para el intercambio Pokémon, otro storyboard detallaba la captura Pokémon, así como el concepto de Pokéball, con ciertas diferencias respecto del producto final, como un botón en la parte inferior de la cápsula. Otros storyboards nos enseñan la entrada del juego, así como el funcionamiento de las batallas, manteniéndose en este caso prácticamente idéntico a la versión final. No menos interesante resulta el diseño beta del mapa de Kanto. Nos encontramos con un mapa muy parecido al final, pero con una misteriosa localización al sur de Ciudad Azulona, junto al camino de bicis. Este misterioso pueblo podría estar relacionado con una melodía no usada en las versiones finales. Y ya para acabar, nos queda echar un vistazo a los diseños beta de algunos Pokémon que conocemos muy bien. Si bien podemos reconocer a primera vista en este pequeño a Weedle, nos encontramos con una sorpresa en su línea evolutiva, correspondiendo a Pokémon de aspecto totalmente distinto. Los primeros bocetos de la línea Poliwag mantienen más similitudes a sus versiones finales, sin embargo, Poliwrath aparece con una corona. Lo interesante aquí es que a partir de la segunda generación, Poliwhirl se convierte en Politoed usando la Roca del Rey, muy similar a la corona que Poliwrath lleva en su versión beta. Finalmente, el Pokémon Dragonair muestra un aspecto muy distinto al que conocemos. El cambio ha sido a mejor, si me preguntan a mí. ¿No es fascinante comprender hasta dónde llega realmente este universo que tanto nos cautiva? En próximos vídeos trataremos elementos beta retirados de las versiones finales del juego en el último momento, algunos incluso presentes aún en la programación, así como un recorrido por los misterios beta de todas y cada una de las generaciones de Pokémon. Nos vemos muy pronto.